Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Buenas noches, soy Javier Herrera y estamos en El Despertar, porque el sueño de la razón produce monstruos. Esta noche vamos a hablar sobre uno de nuestros monstruos preferidos dentro de la sociedad neoliberal en la que nos intentan hacer entrar y encajarnos, sea como sea. Vamos a hablar sobre la competencia. Se tiende a considerar que la competencia despiadada que podemos observar en las técnicas financieras y comerciales, así como en la política, y que tratan de imponer a toda la sociedad, son un simple reflejo de la competencia en la naturaleza de todos los seres vivos contra todos los seres vivos. Pero eso no es así. La competencia entre seres vivos aporta bien poco al avance evolutivo. El mismo se produce más en contacto con el medio geoclimático que por la competencia entre seres vivos, que suele producir adaptaciones de menor entidad, que pueden ser tanto una ventaja como un inconveniente ante el próximo cambio geoclimático. Los mecanismos genéticos, así como de comportamiento de los seres vivos, están más dirigidos hacia sobrevivir a un cambio del medio geoclimático que a sobrevivir a las otras especies. Su competencia no es contra los otros seres vivos, sino contra los cambios geoclimáticos. Por ejemplo, el cambio genético experimentado en los últimos 150.000 años en los osos pardos, compitiendo entre ellos en sus ecosistemas habituales, es inapreciable al lado del experimentado por los osos pardos que colonizaron el Polo Norte, convirtiéndose en los osos polares, cuyo cambio es espectacular en comparación, y que es fruto de su adaptación a un nuevo hábitat geoclimático. Las diferencias de adaptación entre el oso polar y el oso pardo hacen que no puedan sobrevivir al intercambiar sus nichos ecológicos, y sin embargo, sus códigos genéticos solo empezaron a diferir hace 150.000 años. Si además tenemos en cuenta que su población es escasa, unos 25.000 ejemplares actualmente y con una pérdida del 30% en 45 años, por lo que se puede inferir que su población superó raramente los 40.000 ejemplares. Con una población tan pequeña, solo en 150.000 años se consigue una especie tan adaptada a un nicho ecológico tan diferente que hace imposible la supervivencia en el nicho ecológico de la especie original del oso pardo. Sin embargo, en ese mismo tiempo y con una población de osos mucho mayor, supuestamente compitiendo entre ellos continuamente, el oso pardo actual difiere bien poco de su antecesor de hace 150.000 años. Podemos concluir que el cambio geoclimático es mucho más influyente en la evolución genética que la competencia entre los seres vivos. Un ejemplo más cercano es el propio ser humano. Los 11.000 años de vertiginosa evolución humano-social dentro de las sociedades, con unos increíbles y cada vez más asfixiantes niveles de competencia que no se ven fuera de la esfera humana y que sobre todo presiona a lo más significativo del ser humano, su inteligencia y su base el cerebro. Tan tremendo estrés de competencia, efectuando toda su presión sobre el cerebro, no ha provocado cambios genéticos notables en el mismo, pues ya hemos visto cómo los indios del Amazonas, sin esa presión de 11.000 años de despiadada competencia social, presentan un cerebro perfectamente capaz de entenderse con los hombres que viven desde hace tanto tiempo en las sociedades modernas. Si bien 11.000 años es poco tiempo a escala evolutiva, bastaron 150.000 años para producir un oso polar de un oso pardo. Y seguramente no hicieron falta tantos años, pues está claro que si el oso pardo no se adaptó en mucho menos tiempo, no habría conseguido sobrevivir hasta nuestros días en forma de oso polar.
y sin tener un nivel de presión de competencia tan brutalmente elevado como en la sociedad humana. Si la competencia es un fuerte motor evolutivo, ante un nivel tan alto como presentan las sociedades humanas sedentarias, deberían verse algunos cambios en 11.000 años, y no se ven. Asimismo, no se puede establecer la competencia entre seres vivos por un medio concreto con el objetivo único de eliminar a los otros seres vivos como la fuente principal de extinciones de especies. Las extinciones de especies se deben a varios factores, como 1. Cambio del medio debido a un universo en continua interacción. 2. Invasión del hábitat por otra especie con características más adaptadas al medio invadido. 3. Una especie del mismo hábitat consigue unas características para equilibrarse mejor con el medio, desplazando a otra especie. En el caso tercero, la especie que se equilibra con el medio mejor que otra especie, incluso produciendo su extinción, no lo hace como resultado de la competencia directa con la otra especie, ni sus modificaciones genéticas van en función a eliminar a la otra especie. Un universo en continua interacción produce hábitats en continuos cambios, unas veces suaves, otros bruscos. Incluso cuando los cambios son suaves, siguen existiendo dichos cambios del medio. Por ello, el mecanismo genético está especializado en estar continuamente cambiando la información genética, suave o bruscamente, en función a las variaciones en el medio geoclimático, ya sea mediante la sexualidad, transferencia horizontal, etc. Una acumulación de cambios suaves, como la gota que colma el vaso, puede dar lugar a una estructura más equilibrada con el medio que otra especie del mismo hábitat. Si esta modificación es excesiva, se vulnera el principio de exclusión y puede ser un problema para la propia especie, por destrucción excesiva del medio, contaminación, superpoblación, etc., y se convertirá en un problema. Pero puede suceder que no sea una modificación excesiva, haciendo lentamente desaparecer a otra especie y dando a tiempo a que el hábitat y la propia especie modificada se adapten a esa extinción progresiva. Por tanto, la extinción de una especie es fruto del mecanismo del cambio genético que está siempre en acción y que es un principio básico para la supervivencia. Se podría decir que la extinción de una especie es un efecto secundario, no algo buscado como un objetivo fundamental y guía del comportamiento del ser vivo. Desde luego, no es fruto de la competencia directa de unas especies con otras con la finalidad de la derrota y la extinción de la otra para dominar un hábitat. En la naturaleza, las especies se modifican genéticamente para adaptarse al medio geoclimático, no como resultado directo de una competencia destructiva para producir la extinción de otras especies. Es en los humanos únicamente donde se da esa lucha y esa competencia con el fin claro y determinado de perjudicar a otros humanos o perjudicar a otras especies. En la naturaleza eso no lo vemos. Javi, 8 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar sentado o vas a hacer algo?
Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Hola, buenas noches. Soy Javier Herrera y estamos en El Despertar, porque el sueño de la razón produce monstruos. Esta noche vamos a hablar de medio ambiente y lo vamos a hacer con César García y Javier Carretero. Son los dos guardas del Parque Nacional y vamos a tratar cómo nos podemos integrar mejor en el medio ambiente, pues vivimos en unas sociedades que estamos totalmente aislados de ese medio ambiente y lo que tenemos que hacer es comprender que está ahí, que nos rodea y que lo necesitamos. Buenas noches, César. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier Carretero. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Enca. Buenas noches. Vamos a empezar simplemente pues comentando vosotros, ¿no? ¿Cuál es vuestro entorno de trabajo habitual, César? ¿Dónde trabajáis vosotros como guarda? Pues mira, nosotros trabajamos aquí en Sierra Nevada, el macizo de Sierra Nevada, en lo que es Parque Nacional. Sierra Nevada tiene dos figuras, Parque Natural y Parque Nacional, pero concretamente Javier y yo estamos en la zona, término municipal de Güejar Sierra, en lo que le llaman la dehesa de San Juan, y está íntegra en lo que es la figura de Parque Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre Parque Natural y Parque Nacional? Pues una de las diferencias más relevantes es el grado de protección del territorio. Se supone que los parques nacionales se declaran parques nacionales territorios que tengan unos valores especialmente singulares desde el punto de vista natural y que se quiera asegurar que esos valores perduren en el tiempo. Entonces, las zonas de parque nacional se supone que tienen un régimen de protección más estricto que la zona de parque natural. Digamos que en la zona de parque natural se intenta conciliar más el uso público, las actuaciones, la agricultura, la caza, la pesca, con la protección del espacio, y en el parque nacional se intenta primar un poco la conservación de los ecosistemas. Ajá. Interesante la aclaración. Luego, dentro del parque nacional tiene diferentes zonas de protección según también el territorio, que no es el parque nacional no tiene tampoco un grado súper estricto entero, ¿no? Sino que está zonificado y según los valores que haya en cada zona tiene un régimen de protección. ¿Eso cómo afecta a los visitantes que pueda haber en esa zona? ¿Hay zonas restringidas a las que no pueden acceder los visitantes o simplemente cumpliendo una serie de normas puede cualquiera pasear por ellos? En principio todo el Parque Nacional es de libre acceso andando a los senderistas y a los visitantes y usuarios. Hay algunas zonas que son especialmente importantes, sobre todo por el tema de flora, por especies singulares de flora, que ahí sí estaría restringido el acceso. Pero son zonas muy puntuales. El resto del espacio protegido es de libre acceso, eso sí, por las veredas que están marcadas. Lo que no se autoriza en muchos puntos es circular fuera de veredas, pero por las veredas marcadas no hay problema. Justamente a los usuarios transeúntes, como queramos llamarlo, es decir, ¿cómo deberían respetar esa zona? Pues sobre un senderista, ¿qué tiene que cumplir, qué normas tendría que cumplir para respetar esa zona? Pues la más básica es andar por las veredas, por las zonas establecidas como veredas, y no dejar nada, ningún residuo, no tirar basura, que aunque parezca que no es una cosa que no habría que decir, hay que decirla porque pasa. ¿Os encontráis con mucha basura que dejan los transeúntes? Sí, tanto por los caminos y veredas como por los refugios que hay así en el macizo igualmente. O sea, tú preguntas a cualquier persona que ande por la zona y nadie deja basura. Pregunte a quien pregunte, pero siempre que va a un refugio siempre hay basura. Me imagino que no toda es biodegradable, ¿no? Que la mayoría será... Sí, hombre, pues... Las famosas bolsas de plástico, ¿no? Sí, Eso claro. por delante, ¿no? Lata. Sí, lata, lo típico, claro. Entonces, pues lo que dice Javier, que tanto que no dejen ningún tipo de resto como que tampoco se lleven
por lo que en definitiva es tanto, aunque parezca una tontería, pero según la ley pues no te puede llevar nada, desde una piedra, una planta. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tiene sanciones, multas? Es decir, yo me llevo una planta, una piedra y me pueden sancionar, me pueden... ¿Sí? Sí, son infracciones la recolección no autorizada de plantas e infracción. Sobre todo es que Sierra Nevada, lo más importante de Sierra Nevada, que es en gran parte por lo que es Parque Nacional, es la flora. O sea, lo importante de nuestra sierra es la flora. ¿No? Entonces lo que se intenta es proteger al máximo la flora. Entonces todas las actuaciones que se puede recolectar algunos tipos de plantas, pero se necesita autorización previa. Pero eso para hacer una recolección, no para llevarme porque claro, se entiende, bonita, me la llevo. Como el que va por el campo, qué florecita más bonita, no. Ajá. Eso no. Por eso es lo importante también de ir por veredas para no pisotear. Claro, exactamente, sí. Y sobre todo dentro de la zona de lo que es Sierra Nevada, lo más delicado, que es lo que está diciendo Javier, las cumbres, ¿no? Las altas cumbres, que es donde se dan esta flora endémica, y a la vez algunas de estas floras está pues en el catálogo de especies amenazadas, ¿no? Y algunas se encuentran en peligro de extinción incluso. Entonces sí, es que además respetarlas, ¿no? Aquí en Sierra Nevada pasa que hay un montón de plantas que solo están aquí y en ningún otro lugar del mundo. O sea, que es fuerte decirlo, pero que es así. Son únicas. Si desaparecen de aquí, desaparecen del mundo, solo están aquí. ¿Se está observando pérdida o cada vez más? No, al contrario. ¿Sí? En gran parte se está observando recuperación, pero en gran parte por las actuaciones que se están haciendo sobre el medio. Ajá. Sobre la protección y también las plantaciones. Y ¿Qué tipo de actuaciones se están realizando? ¿Plantaciones o simplemente preservar el espacio y las dos dejar cosas. que se desarrollen? Preservar el espacio y recuperar donde se pueda la flora de ese sitio. ¿Observáis una diferencia de comportamiento de lo que es los montañeros que van a más alta altura de los que van a menos altura? Porque yo también, pues bueno, he ido mucho tiempo y muchas veces por la sierra y siempre me ha sorprendido eso, encontrarme basura, ¿no? Es decir, vamos a ver, ¿qué tipo de idiota viene aquí porque le gusta y luego lo deja llena de basura? ¿No? Es algo que no se entiende mucho. ¿No te hay una diferencia entre lo que hay a lo mejor montañeros de más alta altura a los que van a menos altura o la basura que encontráis por norma general? Hay de todos lados. Sí. Te puedes encontrar basura en refugios que se supone que tienen acceso menos gente, ¿no? O sea, debería ser de montañeros más expertos, sí, más... y igualmente encuentras... Te lo encuentras por igual, ¿no? Claro, sí, la cosa es que antes a la montaña pues iban 10 y ahora van pues miles. Sí. Entonces, claro, ese aumento de la presión se tiene que notar. Antes, claro, había mucho menos residuos, parecía que la gente era más educada, pero también porque iba menos gente. Ahora es que van muchísima gente. Y siguen sin estar educados como para mantener, ¿no? Y preservar sí, esos espacios. Todavía nos queda mucha educación por delante. Luego también depende de la zona, porque Sierra Nevada, la parte en la que estamos, por ejemplo, esta parte de poniente, los términos pues que como Monachil, Dila, La Zubia, tienen más presión. Como está la ciudad, la capital, pues claro, hay más presión. Pero tanto en montañeros como ciclistas, o sea, todas las actividades de ocio que hay, ¿no? Sí. Entonces, claro, esta zona está un poco más masificada y dijéramos más, se ve más el daño, ¿no? En general, o sea, que también hay más visitantes que no solo son montañeros, ¿no? Hay el que le gusta, por lo que estamos hablando, dentro de las posibilidades, ya no de parque nacional, sino de parque natural o sin figura de protección, pues hay otras actividades, pesca, caza, hay motociclismo, en fin, etcétera, etcétera. Ahí. Bueno, vamos a cortar un momentito, metemos algo de música y seguimos hablando de este tema. María, 11 años. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar tumbado o vas a hacer algo?
Estamos convencidos de que cada persona es un mundo y no se pueden generalizar fórmulas para afrontar situaciones. Deben personalizarse y buscar aquello que realmente ayude a cada uno a encontrar su propio equilibrio consigo mismo y con la sociedad en la que vivimos. El despertar. Una alternativa de vida donde la personalidad y la inteligencia se unen y profundizan para descubrir tu propio equilibrio personal y con tu entorno. Tu cita más preciada junto a nuestro filósofo Javier Herrera Ramos está en El Despertar, todos los miércoles a las 22 horas, aquí, en Sierra Nevada FM. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Seguimos en El Despertar, seguimos con César y Javier y vamos a preguntarle ahora, vosotros entonces estáis en la zona de Parque Nacional de la Sierra, ¿no? ¿Vosotros de qué organismo dependéis? ¿De la Junta de Andalucía, del Ministerio? Nosotros dependemos del organismo autónomo Parques Nacionales. Entonces es una situación un poco peculiar porque es que en un primer momento los parques nacionales se gestionaban conjuntamente por la Administración Central y las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma el parque que tuviera ubicado. Y en un momento dado, Aragón y Andalucía pusieron un recurso de constitucionalidad pidiendo la gestión exclusiva de los parques nacionales de su territorio. Lo ganaron y a raíz de eso se han ido transfiriendo la gestión de todos los parques nacionales a cada comunidad autónoma. Entonces, a día de hoy, todos los parques nacionales, menos Tablas de Daimiel, están transferidos a las comunidades y tienen competencia exclusiva y las comunidades lo gestionan. Pero en algunos parques nacionales, como el Ministerio inició una política de adquisición de terrenos especialmente valiosos desde el punto de vista de los valores naturales, en Sierra Nevada compraron varios territorios. Entonces, en el acuerdo de transferencia se dio a la Junta, a la comunidad, la propiedad de 3 de esos territorios y el Ministerio de Medio Ambiente se quedó con la propiedad de uno de ellos, que es donde estamos nosotros, que es la dehesa de San Juan. Eso va desde el río San Juan, que desemboca en el río Genil, en el inicio de la vereda La Estrella, hasta el espolón de la Alcazaba. Y desde el río Genil a las cumbres. Entonces quedan dentro toda la zona de altas cumbres occidentales, Veleta, Mulhacén y Alcazaba. Entonces ese territorio está en el Parque Nacional, la gestión ordinaria la tiene la comunidad autónoma, pero además el Ministerio como propietario tiene 2 guardas ahí que somos nosotros. Digamos que ese territorio tiene como un plus de protección. De protección. Entonces vosotros 2 sois los únicos miembros del ministerio, ¿no? Sí. Del resto de la sierra, Sí, del Parque sí, Natural. sí. Ajá. ¿Qué tal es la coordinación con los otros equipos? Bueno. Bien, nos comunicamos con ellos normalmente y entonces, pues normalmente por la zona que trabajamos nosotros, como ellos saben que estamos nosotros, pues, y el Parque Nacional es muy grande, pues a lo mejor pueden evitar tener que ir menos por allí y estar más presentes en otras zonas. Bien. ¿Cuál es vuestra actuación concreta? Es decir, vosotros llegáis en esa zona que habéis descrito, ¿cómo actuáis el día a día vuestro? El día a día nuestro es, vigilancia y custodia, pero a través de, recorriendo la zona. Lo que pasa es que nuestra zona concretamente tiene poco acceso en vehículos motorizados, ¿no? En coche. Claro, lo chulo no tiene carril. Entonces... ¿Vais andando? Sí. Vuestra... Sí, siempre. Bien, andando. Y bueno, yo era en invierno con los esquís de travesía, con los crampones. Entonces hacéis alta montaña, vuestro trabajo es hacer alta montaña en todo el Parque Natural. Bueno, en la parte en las altas cumbres, en invierno, claro, necesitamos desplazarnos o en esquí de travesía o en botas de alta montaña, si es necesario crampones, si no, pues sin crampones. Y luego ya en lo que es un poco las zonas bajas, pues no es necesario, simplemente andar pues como otra zona más, ¿no? ¿Vosotros en vuestro día a día cómo relacionáis con los montañeros, con los visitantes que tenéis por la zona? ¿Soléis interactuar con ellos o más bien mantener margen, solo intervenís con ellos o habláis con ellos cuando es imprescindible? ¿Qué tipo de... solemos comunicarnos con la gente, sí, bastante. Y preguntar, informar. Pero como la zona nuestra es especialmente difícil desde el punto de vista orográfico y es la zona más de alta montaña, pues intentamos hablar con la gente para ver dónde van, si van preparados. Claro, la vereda de la Estrella que está adentro, que es famosa, ¿no?
dijéramos que parece ser que es la más transitada de Sierra Nevada, entonces la afluencia Sí, que una de las tiene, más conocidas. Sí. la afluencia que tiene, pues nos hace que, bueno, pues que tengas que interactuar. ¿Y qué tal Relacionado. qué tal la gente que veis? ¿Los veis con que tiene un conocimiento de dónde están, de que saben o conocen un poco la zona donde están, o simplemente van a darse una vuelta por el campo? Hay de todo. Sí, hay de todo. A la Vera de la Estrella viene mucha gente porque es que es espectacular. Aunque no tengan ni idea de nada, ni de flora, ni de fauna, ni nada, el paisaje simplemente es espectacular. ¿Y son conscientes del peligro? Es decir, al ser un parque pequeño relativamente, de que hay un peligro. Hay ¿o mucha no? gente que no, hay mucha gente que la vez comete imprudencias importantes, pero es simplemente por desconocimiento. La zona esta de la Hoya de la Mora, donde está la Virgen de las Nieves, y el Barranco San Juan, una zona bastante peligrosa en invierno porque la gente se pone ahí con los trineos o andar, y es zona que hay hielo, y hay ruedas y llega al hondo del río. Pero es que a veces la gente no es consciente de que Del eso es peligro, ¿no? Claro. que tiene. Entonces van un poco como un domingo a pasarlo Claro. bien, pero sin ser conscientes Claro. de lo que hay, ¿no? Por eso se pone allí cartelería informativa y normalmente los fines de semana que hay afluencia de gente, pues estamos nosotros, está Protección Civil, a veces se da vuelta a la Guardia Civil. ¿Informáis de anomalías que podáis ver en esas personas como transeúntes, Sí, como algo peligroso, sí, como así? Sí. ¿Y qué os encontráis así más a menudo? También de todo, desde las personas que lo aceptan perfectamente y personas que no les cae nada bien, incluso pues no lo reprochan. ¿Se enfrentan ¿no? a Sí, vosotros? Decir, sí, no, yo... En alguna ocasión sí nos dicen eso, de que yo sé lo que hago, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco puede... No, ahí tú cada le informas, uno, claro, ahí le está, informas. asume el riesgo, ¿no? Claro. Si en un momento determinado tenéis un problema, ¿a qué recurrir? ¿A la Guardia Civil para solucionar ese problema? Sí, sí, podemos recurrir... ¿Quién es competente en esa zona? ¿El SEPRONA o...? Depende del problema, pues sí, o el SEPRONA, o si es un tipo de un accidente en ese caso y es la zona de alta montaña, pues el grupo de rescate de la Guardia Civil, SEREIN. Hombre, a nuestros compañeros de la nuestros Junta. compañeros de la Junta también, claro. Es que la parte nuestra, aunque la finca sea propiedad del Ministerio, la Junta tiene plena competencia. Entonces, Y actúan también. sí, en además de todas las nosotros zonas. están ellos. Vale, O sea, vale, por eso vale. digo que digamos De que es una acuerdo. zona que tiene un plus de refuerzo. Sí, sí, sí. Porque sí. ellos están y estamos nosotros. Hombre, que al estar nosotros, pues a lo mejor ellos en vez de ir 10 veces, pues ni 5. Sí, necesitan Pero, vigilar sí, menos, pero que están ahí claro, también, claro. ¿no? Sí. Sí. En cuanto a como hemos hablado, la flora más o menos eso, habéis dicho que hay especies que están en peligro, que hay que cuidar, que hay que respetar, y en cuanto a la fauna, ¿está en la misma situación o...? Sí, hay fauna también bastante interesante y bastante... algunas especies pues también están en el catálogo, ¿no? Como especies... Protegidas. Vamos, protegidas y con algún tipo de vulnerabilidad, vamos. Entonces, lo que hablábamos antes de los insectos, ¿no? Que estaba comentando Javier, de la importancia también que tenían en las altas cumbres, ¿no? Pero porque también esos insectos están en peligro de extinción al estarlo las plantas, o... Claro, es que hay muchos insectos y que están asociados a las plantas endémicas Sí. de Sierra Nevada, claro. Entonces, la desaparición de la planta te conllevaría la desaparición del insecto. Por ejemplo, abejas. La abeja, es que ya ¿Cómo lo sabréis lo veis? vosotros, que las abejas en general están en regresión. Ajá. En todos los Ahí va. sitios. ¿Nos podéis decir si Y- vosotros sois observadores de...? Pues mira, nosotros no, es algo que no hemos notado, pero sí hablamos con gente que tiene colmena y nos lo han confirmado. Que es verdad que algo pasa, no se sabe bien por qué, pero es cierto que la abeja va, A menos. puede ser por la contaminación, dicen que es por las señales acústicas, por la presencia de especies invasoras, como las avispas estas que han venido de Por los insecticidas también, ¿no? todos juntos, sí. Una No se sabe bien mezcla... qué pasa, pero es verdad que parece que va en regresión. Mariposa. Mariposas también una parte fundamental de Sierra Nevada. Además hay por ahí tanto que existe una guía, un libro de mariposas de Sierra Nevada. Y mariquita, También. que también había leído un artículo que también estaban ahí un poco en peligro. No habéis observado así tampoco, ¿no? No, es que así en peligro crítico ninguna especie de insecto, no estoy seguro, te lo puedo confirmar ahora mismo, pero Ajá. creo que no tenemos. O sea, Bien, entonces, ¿no? Están Sí. más o menos... De lo que es fauna y eso, ¿qué tipo de fauna se puede encontrar por esa zona? la fauna, ahora hay un plan de gestión de cabra montés, que hay una población muy importante en Sierra Nevada. ¿De cuánto se estima que puede haber? Pues
Ahora mismo me pillas porque no te puedo decir. Es que hace años hablaban de no Una sé población si grande. Una población por encima, creo que habría de 10.000 hablaban, pero Pues bien, ¿no? Actualmente no. Una población grande, ¿no? Sí, tanto que en alguna algunas zonas que hay más densidad de la necesaria se elimina población. Ajá. ¿Cómo se regula eso? Hay un equipo de seguimiento del plan de gestión de la cabra montés, que son los que están dedicados al recuento de individuos y al estado sanitario de las poblaciones, y cuando se estima que en una zona hay más densidad de la necesaria, pues se procede a eliminar individuos. ¿Cómo se también. elimina? Disparando. Pero por cazadores que se No, dirigen a ellos, sino es personal, el personal de la propio administración. personal, ajá. Personal de la administración. Y cuando están enfermos son Y a los mayores, enfermos, ¿no? a los que tienen sarna. Ajá. ¿No hay en algunos parques naturales una especie de convenios con los cazadores que se venden las piezas? Es que eso ahí repercute en el también tenemos que parque? distinguir el parque natural y el parque nacional. Ajá. Es que en los parques nacionales, por ley estatal, está prohibida la caza y la pesca. No se contempla. Claro, entonces Ajá. la regulación de poblaciones se hace por personal del parque. De acuerdo. En el parque natural sí, en el parque natural hay cotos y se caza, se pueden cazar cabras monteses y se da un cupo de ejemplares. Hay un seguimiento para que no cacen lo que no de más, Sí, pero se puede cazar. se regula, ¿no? Los El- cazadores pagan por eso y repercute en el mantenimiento Sí. del parque, ¿no? Claro. Al ser especies cinegéticas como el jabalí, la cabra montés, pues en ese sentido. No, pero ellos no pagan al parque por cazar. No. Los cotos de caza de las poblaciones del entorno del parque natural tienen un cupo de ejemplares que ellos pueden cazar. Y ellos se De los administran. propios cotos, ¿no? Sí, sí, La pero no sociedad de pagan- cazadores, la sociedad. No pagan a la administración por Sí. cazar Ah. en Sierra Nevada. De acuerdo. En cuanto a aves, ¿qué aves nos podemos encontrar en todo el Parque Nacional? Bueno, muchísimas también, muchísimas, desde las más pequeñas a las más grandes que ahora están visitando Sierra Nevada, como el famoso quebrantahuesos, ¿no? Como el quebrantahueso. El quebrantahuesos es otro buitre, Un buitre. un buitre, sí. Está el buitre leonado, que ese sí es muy conocido, más famoso, porque ¿no? es más famoso. Y el quebrantahuesos, que a través también de un proyecto de recuperación del quebrantahuesos, aquí en Andalucía, que creo que fue lo estaban introduciendo desde Cazorla, ¿no? Claro, en Cazorla hay un centro de cría. Es que aquí en Andalucía se extinguieron los quebrantahuesos. Había y se extinguieron. Ajá. Sí. Y entonces hay un plan de recuperación del quebrantahuesos en Andalucía. Hay un centro de cría en Cazorla. Se han soltado algunos ejemplares y Ya se están viendo. algunos han desaparecido por veneno y quedan otros y se ven mucho. Este verano lo hemos estado viendo por aquí. por ¿Que son Sierra más Nevada. grandes que los leonados? ¿O Sí, un poquito. Ah, ¿sí? Y se alimentan solo de hueso. ¿Solo de hueso? Solo de hueso. No comen carne, solo No, los huesos. Solo hueso. Ah. De hecho, por eso decían que el paso previo al quebrantahuesos, como que el buitre leonado, ¿no?, se vea también por la zona y se alimente, que primero el buitre leonado limpia el cadáver, sí. ¿no?, y luego ya entra Ah, el quebrantahuesos. era ahí un equilibrio, ¿no? Sí. Que había. Qué especialización. Sí. Luego Claro, importante, está todo, claro, está todo bien hecho. Sí, sí, son sí, muchos miles de años ahí afinando y el águila real, ¿no?, que también es bastante emblemático aquí en Sierra Nevada. ¿Halcones? claro, la población de rapaces va en aumento, Va en aumento. Tiene un estado y Está hay bien, de todo, sí, hay real, perde- perdicera, culebrera, calzada, peregrino, Y nocturnas también, pues, nocturna. de todo tipo de búhos. Todas esas aves, su zona habitual de caza es la misma sierra, o suelen salirse también de esas zonas e ir a zonas de La Vega o zonas de... Salen fuera de la sierra. Salen sí, fuera de sí, la sí, sierra sí, y salen. visitan las otras zonas, Sí, sí, ¿no? sí. Depende, claro, depende Sí. de la rapaz, si es de bosque, si es de altura, ¿no? Por lo típico del halcón, ¿no? Que es Tiene unos radios de acción Claro, sí, además, grandes, cada uno ¿no? tiene su sitio, su ecosistema. claro. una Más bosque, luego si otra- son, si están todo el año, si nos visitan en verano, nos visitan depende, ¿no? Si son migradoras, ¿no? Como hay especies, ¿no?, de rapaces que vienen de África. Están durante un tiempo, ¿no?, en el exactamente, parque, y ¿no? se vuelven exacto. Un sitio muy importante es las lagunas del Padú, que estuvieron a punto de Se desaparecer. secaron, se secaron por Sí. ahí la mano humana. Se secaron, sí, porque, bueno, antiguamente ya sabéis que de las charcas lo que se considera zona insalubre. Pero también ¿no? había, y se había aprovechaban. una explotación, Había explotación de la de tierra, turba y la explotación de turba, riego. ajá. Entonces
La zona de turberas creo que se retiró la concesión y ha ido aumentando el agua de la laguna y ahora mismo están en un estado óptimo. Y ha aumentado, me imagino, también Sí, toda la población de aves, ¿no? Muchísimo. Y esas están interconectadas con la sierra, ¿no? Se mueven por un ámbito y por el otro, ¿no? Una zona interesante de visitar porque además han hecho una especie de pasarela y camino, ¿no? Recomendáis una como Sí, zona de recreo bueno para llevar a los niños. Sí. Perimetrando las lagunas y donde puede con los prismáticos, etcétera, Ver. todo tipo de... Un sitio para llevar a niños ideal. En cuanto a reptiles, ¿cómo se dan? ¿Cuáles tenemos en todo el Parque Nacional? ¿Serpientes? Sí, pues, ¿Cuál es la más peligrosa? bueno. ¿Cuál tenemos? La más peligrosa, los de 2 patas. Son los más peligrosos, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Una especialización durante miles de años de los animales en ciertos sectores, ¿no? De comida y tal. Llegamos los humanos y nos cargamos uno, nos cargamos otro, nos cargamos todo el sistema, ¿no? Claro. Y La luego estrella sería la intentamos- víbora, ¿no? Sí, la víbora es lo más delicado aquí que tenemos. Porque además ha estado Ajá. un poco amenazada porque es un ¿Sí? bicho que era un bicho al que todo el mundo ha considerado siempre que había que matar, porque es venenoso. Entonces siempre ha estado perseguida. Pero si no se le molesta, no ataca, ¿no? No, hombre, cuando muerde la víbora es simplemente porque Se ve amenazada. Claro, coincide que, no sé, te sienta y te pilla al lado, la pisa o cualquier cosa de esa. Si no, no. Ella cuando escucha ya se está yendo. En vuestros años de profesión habéis conocido muchas personas atacadas, ahí entre comillas. A nadie. No, A nadie, ¿no? En Sierra Nevada no me he encontrado... No, Yo conozco bueno, a una persona solo. y yo conozco a uno que le picó una víbora, pero fue en Río Verde. Y por cogerla de rabo. Pensaba Que era Por una andar rama, ¿no? fastidiando, Que era ¿no? una rama. Pensaba que era una culebra de agua. Yo, vamos, José Luis, que es un compañero de la zona de Alpujarra, pero ya le picó siendo un chavalillo joven. ¿Cómo habría que actuar si nos pica una víbora? Pues lo más rápido es llamar por teléfono al 112 y no moverte, o sea, eso de ni hacer un corte, lo típico de las películas, Sí. para nada, eso de Ay, entonces hacer- hemos visto las películas para nada. No, eso... No hemos aprendido mucho, ¿no? De las películas. Lo mejor es no moverse porque cuanto más te muevas, más se activa el veneno en el torrente sanguíneo. Claro, lo que Entonces, si interesa estás es con eso. alguien, hombre, si estás solo te tienes que mover porque lo tienes que ir al centro médico. Pero si estás con alguien, lo suyo es que te quedes allí y esa persona vaya a pedir auxilio. Y no se puede hacer nada así alternativo, rápido. Frío. Frío y estarse quieto. Claro. Y lo más No, rápido el posible. riego sanguíneo no activarlo para que no... De todas maneras, Para que no claro, circule el De veneno, todas ¿no? maneras, en principio, salvo que sea alérgico, no, vamos, ¿Eso no es es mortal? No, es mortal. No, que va. Se pone muy Ajá. feo, eso sí, pero no es mortal. Pero no es mortal. No. Ah, Entonces, es una siempre que cosa. haya posibilidad, ya te digo, de que tú avises, que te puedan, vamos, el helicóptero, etcétera, Atender, etcétera, ¿no? atender o de alguna forma, cuanto menos te muevas, mejor. En otro caso, pues si es como nosotros, que nos pilla en sitios así delicados, pues al fin y al cabo te tendrías que... Amputar. Amputar sería Directamente, ¿no? lo directo, ¿no? Y así pasa lo de las películas. Lleva ahí, ¿no? Herramientas para amputar. Claro, siempre. Hombre, uno ha visto películas de Rambo, pero yo qué sé, lo veo complicado. Bueno, vamos a Sí. dejarlo aquí, vamos a escuchar una canción y continuamos ahora. El mundo está cambiando. ¿Te vas a quedar guaseando o vas a hacer algo? Paqui, 20 años. Despertad alegres mis amigos, olvidad los ruidos que hay, que la noche se está yendo y el día vendrá. Ah. Si os dais prisa encontraréis el desayuno ya servido está. Ahora bien, si no llegáis agua de lluvia habrá. Si me amenazas, prometo escaparme, yo no volvería a hablar. Son tus palabras, tu
firme, siempre recto hay que caminar. Una orden es dos, las filas adelante y nada de hablar. Voy andando y las baldosas cuento sin parar. Hoy no gritarás de rodillas, mi castigo deja de llorar por ti. Si me amenazas, prometo escaparme, yo no volvería a hablar. Son tus palabras, puñales que abrirán algo muy dentro de mí. Despertad alegres amigos, olvidad los ruidos nocturnos. Si tardáis ya comeréis verde pasto y agua de lluvia. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net. Seguimos en El Despertar. Vamos a hablar ahora un poco de la seguridad en lo que es la montaña, y muchas veces las personas pues eso, nos consideramos de que nos vamos al campo, que es un sitio idílico, es un sitio muy bonito, ciertamente, pero también hay que tener unas ciertas precauciones, ¿no? En más de una vez nos hemos metido en auténticos problemas simplemente por no ir mínimamente equipados. Por ejemplo, en una situación de emergencia, se llama al 112, ¿qué tipo de cobertura tiene? Pues al 112, pues cuando... Hay quien se piensa que el 112 se llama a través de satélite, y eso no es así. Con el teléfono no puedes llamar a través de satélite. Lo que tiene el 112 es que tú llamas al 112 y si hay cobertura de algún operador, sea el que sea, aunque no sea el tuyo, la llamada entra y puedes comunicar. Pero si no hay cobertura de ningún operador, no puedes llamar. Te encuentras sin ayuda, ¿no? Sí. Entonces una importante prevención sería también, pues ir, como habéis comentado, de ir con un mínimo de preparación e ir acompañados, ¿no? Siempre es peligroso. Lo ideal es ir acompañado. Y si no va acompañado, lo que sí hay que hacer es decir dónde vas y no variarte del sitio donde has dicho que vas. O sea, tú vas solo y a tu gente le dices, mira, voy a tal sitio. Y si a tal hora no he vuelto, pues avisar. Es una medida de precaución. Informar de dónde vamos, ¿no? A qué hora, qué día. O sea, tú calculas los tiempos y dices, pues venga, voy a Cueva Secreta. Cueva Secreta se tardan 8 horas, ni venir. Pues salgo a las 8. Si das las 10 de la noche y no te he llamado, avisa porque puede que me haya pasado algo. Ajá. Claro. Nosotros, de hecho, lo tenemos costumbre entre Javi y yo. Algunas veces cuando vamos a un sitio así que se sale un poco de lo normal, o bien lo hago yo y se lo digo, porque no siempre trabajamos juntos, ¿no? ¿Vosotros no vais siempre juntos? No, no siempre hay. Muchas veces tenéis que hacer recorrido en solitario. Pues, vas por un lado, yo voy otro. También tenemos que tomar vacaciones algunas veces. Sí, es necesario, ¿verdad? Cosas tontas, pero de vez en cuando hay que hacerlas, ¿no? Necesaria. Y entonces, ¿cómo actuáis cuando vais solo? Pues eso, mínimo al compañero le dice, pues mira, mañana voy a ir a tal sitio, ya entras por aquí, voy a dar la vuelta, voy a recorrer y tal. Ajá. Y tenemos esa costumbre con la idea de que, bueno, pues en cualquier momento, si estás solo, no tienes cobertura, en fin, cualquier detalle, cualquier incidente, pues tiene esa, ¿no? Esa seguridad de que alguien está informado de por dónde va. ¿Recomendáis alguna forma de vestir que sea
en caso de que nos quedemos sin volver en la nieve, que podamos llevar una protección, es decir, un mínimo, no sé, algo de alimentación, Mira, una ropa. Hay una cosa muy básica que nadie lleva y es súper importante, y son las mantas estas finitas aluminizadas, que eso te lo lleva en el bolsillo, pues eso es, te puede salvar la vida. Eso te puede salvar la Eso, vida. a una persona que esté herida y tengas que dejarla un rato, se lo pones por encima y la envuelves y le sube bastante grado la Y si temperatura. alguien tuviera, por lo que fuera, que pasar la noche, también le serviría como... Totalmente. ¿Sí? Pero no te crees que una cosa tan fina puede hacer una función tan importante. Debe de ir en el Tan botiquín, vital, en el ¿no? Y es que eso va en el bolsillo. Claro. Normalmente Entonces, una manta... Sí, tú previamente a la salida tienes que, dijéramos, lo que hemos dicho, avisar a tu familia o a quien sea, haber hecho, dijéramos, el recorrido previamente, mirar el tiempo. Ajá, mirar el tiempo también es importante, ¿no? Informarse. Sí, además el parque elabora... ¿Eso dónde nos podemos informar? En la página web del parque se elabora una ficha de condiciones de montaña semanalmente. Claro. El Parque Nacional Natural tiene un equipo de uso público que como el nombre indica, se encargan del tema de uso público. Se encargan tanto de los temas de educación ambiental, son los que van a los coles, los que llevan a los niños, y elaboran una ficha de condiciones. Ellos cogen datos, nosotros les pasamos datos y se elabora una ficha de cómo están las zonas de la sierra. ¿Y dónde concretamente se puede encontrar esa información? Eso es en la página web del Parque Nacional de Sierra Nevada. Ahí donde se puede encontrar, Sí, ¿no? sí. Vosotros echáis de menos, porque antes no habéis comentado de que cada vez hay más afluencia de personas en el parque, ¿no? Pero la gente tiende a considerar que Sierra Nevada es una sierra pequeñita, una sierra como muy domesticada, ¿no? Sí. ¿Es una sierra peligrosa? Sí. Sí. O sea, se subestima mucho de los Se casos. subestima mucho. De hecho, pues bueno, he conocido algunos casos de montañeros expertos que han hecho varios 8000 y que en cambio, por un exceso de confianza, han caído ahí en la sierra, ¿no? Hace unos años se dio uno de un montañero famoso y entonces te pregunto un poco, ¿cómo es posible que eso suceda? Y creo que es un poco que se subestima las condiciones de la sierra, que se ve una sierra pequeñita, una sierra muy controlada, muy cercana, claro, y que por lo tanto la gente se extralimita un poco. ¿Deberían de ir la gente más preparada? Sí, tener más conocimiento de dónde se mueven y sobre todo, por ejemplo, lo que es delicado muchas veces es la época del año, ¿no? En verano pues no tienes quizás tanto problema, ¿no? Porque pero en invierno las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas, en ¿no? invierno, pero lo más delicado incluso más que el invierno, porque en el invierno ya sabes que es invierno, con lo cual se supone que te vas a preparar, pero luego está el otoño y la primavera. Son peligrosas. Entonces la primavera y los otoños hay que tener mucho cuidado porque el tiempo es muy cambiante. Entonces tú sales en un día con un sol pleno y a las 2 horas te puedes ver envuelto en una ventisca, en granizo, en nieve, en niebla, y las condiciones cambian de una manera que... Eso es importante recordarlo, porque también mucha gente pues vive metido en la ciudad y está acostumbrado a una climatología, se podría decir, muy controlada. Si llueve, pues te metes debajo de un balcón, punto, ¿no? Y luego la gente se va por el hecho de que es una montaña muy se ve a la vista y se creen de verdad que allí tampoco va a pasar nada, que si llueve pues aguantan y punto. Y estamos muy al sur y parece que tan al sur no puede hacer frío. Pero claro, es que Sierra Nevada representa la alta montaña mediterránea. Todo lo que sea alta montaña, pues tiene las características peculiares de alta montaña, de climatología y de orografía. Y además que Sierra Nevada tiene un tema que hay, es que la cara sur de Sierra Nevada es muy amable, muy accesible, muy suave. La parte que da la Alpujarra, las lomas. Entonces es fácil subir a los picos por esas caras. Sin embargo, las caras norte... ¿Cuáles serían las caras norte? Son muy abruptas, las que dan, digamos, a Granada, la cara norte de Mulhacén, Alcazaba, Veleta. Son unas caras muy abruptas. Entonces, pues a lo mejor te metes por la ladera sur y luego te vas por la cara norte y ya que la cosa es que cambia radicalmente. Con lo cual puede producir más confianza el hecho de que si estás en las grandes cumbres puedes ver Granada, ¿no? Claro, y te da como una sensación, si estoy ahí al lado, ¿qué me va a pasar, no? Sí, las distancias engañan mucho en Sierra Nevada. Sí, que de pronto parece que está al lado y de pronto claro, pues te puede costar una eternidad conseguir llegar, ¿no? Engañan mucho. De pronto eso, lo ves allí y dices, bueno, eso estoy ahí en media hora y a lo mejor tienes 2 horas, ¿no? De camino. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno hay, además, ahora más que hay más afición, hay mucha más afición a todas las actividades, desde correr, bicicleta de montaña, claro, hay un boom de todas las actividades de montaña, una explosión, ¿no? Entonces es fácil adquirir los materiales
pero no tan fácil adquirir la experiencia, ¿no? Y como y la prudencia, ¿no? Claro, y ahora tenemos mucha prisa en querer aprender a hacer las cosas. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en las actividades de invierno y en las actividades de alta montaña en Sierra Nevada, sobre todo fuera de las épocas, ¿no? Como fuera de verano, ¿no? En los otros 3 periodos, ¿no? Primavera, otoño, invierno, hay que ir ya con precaución, teniéndolo en cuenta, ¿no? Entonces podemos considerar que es una sierra un poco peligrosa, ¿no? Sí. Que hay que tener prudencia y precaución. Sí, de hecho, otro de los problemas que también, como lo que dice Javi, es gente de fuera, ¿no? Gente de otros países, que claro, igualmente parece que es que Sierra Nevada, bueno, pues sí, que Sierra Nevada es África, ¿no? Entonces, claro, no se hacen la idea, que por eso hubo el accidente hace unos años, que fueron los holandeses que murieron cuando subían desde Trevele hacia el refugio Poqueira, que fue, creo, así algo de primavera, me parece que fue. Los ingleses también, 4 ingleses también que subían de Trevele hacia el Mulhacén y bajaban por la parte de Capileira, también de los 4 murieron 3, también no era invierno, y esos casos se dan, entonces mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con las pendientes, con las zonas abruptas, con los aludes. En invierno, mucho cuidado, después de las nevadas salir. Hay que respetar, que eso Javi tiene más conocimiento. Después de una gran nevada, todo el mundo queremos salir a ver la nieve, a disfrutar de esa nieve, ¿no? Entonces no respetamos, hay que hacer una especie de cuarentena para que esa nieve se asiente, porque si tú te vas a desplazar por sitios donde hay posibilidad de aludes, hay que respetar que esa nieve se asiente, y esas prisas nos llevan a cometer grandes, pues como el que hubo recientemente, hace ya hace poco tiempo, pues que también falleció un muchacho, en definitiva. También por salir sin... Bueno, no te puedo decir si fue, pero bueno, imprudencia o accidente o no. Tampoco podemos decir, pero que hay que respetar muchos detalles que hay que tener en cuenta. Hombre, también hay que tener en cuenta una cosa, que una montaña no es un parque temático y tiene riesgo, igual que conducir, claro, ¿no? Entonces, por más que quieras prever y por más que quieras hacer las cosas bien, hay también un factor al azar que te puede pillar y te ha pillado. Que también muchas veces vamos con la mentalidad de que no nos puede pasar nada, ¿no? De que estamos en el parque y no nos puede pasar nada. Y la montaña pues implica unos riesgos. Claro, es incontrolable, ¿no? Claro. Puede surgir cualquier imprevisto. Claro. ¿Qué le recomendáis actualmente ahora, en esta época del año, a los visitantes en el parque? Sí, eso, como unas recomendaciones. ¿Qué hacer, qué no hacer? Informarse sobre todo antes de hacer alguna actividad, que para eso no hay una oficina, un centro administrativo, que por teléfono o por la web pueden informarse de dónde, qué es lo que van a visitar, y bueno, no sé, Javi, ¿qué más? Pues visitar, ver el tema de las condiciones climáticas, del estado del parque, de nivología, o si hay hielo, si no hay hielo. Lo que habías comentado también, ¿no? De la manta esa térmica, siempre llevarla como algo obligatorio prácticamente, ¿no? Llevar siempre en invierno, aunque subas con un día que a veces subes y hace sol, va casi en manga corta. Tienes que llevar ropa. Hay que ir equipado, sí, ¿no? Eso hay que asumirlo, porque a nadie nos gusta llevar peso. Claro. Había ahí ¿te acuerdas este hombre que era médico que hacía una comparación de... normalmente tenemos la tendencia, cuando preparamos una mochila para más de un día, de echar muchísima comida, quizás menos agua. Eso parece algo instintual. Parece algo instintual eso de la comida, ¿no? que justamente es lo contrario, ¿no? Hay que decir, tú en un momento dado, o sea, por hipotermia te puedes morir en nada, no sé en cuántas horas, en 5 horas, ¿no? Por deshidratación, o sea, la proporción era, en definitiva, que comida no es tan importante. Podemos prescindir de algo de comida. Podemos prescindir de la comida, de la hidratación no tanto, pero del frío ya no. Nada. No podemos escatimar en ropa de frío. Sí, ¿no? En condiciones extremas creo que se puede aguantar hasta 24 días sin comer. En condiciones extremas, ¿no? Hasta 24 días sin comer y puedes sobrevivir. Unos 3 o 4 días sin agua.
pero por hipotermia te puedes morir en 1 hora. Claro. Claro. En un Entonces, rato. eso Y eso eso la sí gente es no un tiene en detalle cuenta. importante. Pues que la entonces un gente- detalle importante, que se preparen Entonces, con una que no se ropa... escatime en echar un plumón, una chaqueta, unos calcetines de repuesto, ¿entiendes? Y que se deje una lata de fabada porque se quede en la que casa, se quede en la ¿no? cocina, ¿no? ¿Entiendes? Y El móvil con batería. Importante, ¿no? Y cuando en el transcurso del día, cuando no lo va a utilizar, lo tiene apagado. Porque si Para que no con el consuma. frío las baterías se vacian. Ah, vale. y O si sea, puede- tenés claro que no es un sitio adecuado para estar con el Facebook ni No cosas con el por el estilo, WhatsApp, ¿no? ¿no? claro que no. Sino que Ahora, usar sí, el móvil como un recurso pero de sí emergencia. puede ir, si es una actividad así de tiempo y implica así, vamos, no te digo riesgo, pero bueno, sí puede ir dándole un mensaje, oye, pues he hecho cumbre en tal sitio, Ajá. bien. Eso lo Entonces, Informando. Eso lo Entonces- hacemos nosotros con el WhatsApp. Ah, vale, vale. O sea, utilizarlo como un sistema de emergencia, no como habitualmente se utiliza. ¿no? Claro. Claro, de emergencia incluso de que tú vayas Pero incluso yo a veces yo solo por una zona así más complicada, pues voy mandando WhatsApp y voy diciendo a tal hora estoy en tal sitio, a tal hora tengo que estar en este sitio. ya estoy en el collado tal. Vais dejando marcas, ¿no? Claro, Ajá. entonces pues eso también acorta en el momento si pasa algo, pues ya sabes que Sí. la última vez fue A en tal este hora en sitio, tal sitio. ¿entiendes? Hay que cambiar un poco la mentalidad. Se puede disfrutar, son sitios preciosos para disfrutarlos, pero tenemos que tener claro que hay que cambiar la mentalidad cuando uno entra en esos sitios. Sí. Que hay un riesgo, se puede disfrutar, pero que hay un riesgo y que tenemos que usar las cosas que tenemos de otra forma y sistema, ¿no? Lo que hay que hacer también es, hombre, salvo que quieras hacer una actividad específica, alpinismo o lo que sea, pues adaptar la visita a tus condiciones y a lo Y que a tu la propia experiencia, naturaleza ¿no? te marca. Porque Sierra Nevada pues tiene unas zonas ideales para verano, tiene zonas ideales para primavera, zonas ideales para invierno. Pues ya te va diciendo en cada momento que es el sitio más agradable de visitar. Entonces, pues si quieres ver flora, si quieres ver fauna, las propias estaciones te van diciendo los mejores sitios. Adaptarnos a cada estación, Claro. ¿no? Entonces, si lo que quieres es disfrutar y llevar a los niños y que vean flora, pues no vas a ir en invierno a los sitios más umbríos, pues vas a los sitios más soleados. Pues en verano a los sitios más frescos, donde haya ríos. Como es un macizo muy grande y tiene muchas caras, da juego para todo. ¿Hay algún libro que recomendéis donde se hable de todo lo que es, o como guía, de todo lo que es el parque natural? Hay una guía de visita que publica ¿Nacional? Parques Nacionales, el Ajá. organismo de los Parques Nacionales. Y ahí vienen pues como un resumen de los principales poco datos todo. de todo, de flora, de fauna, de geología. Y aparte de esta pasión como profesión, ¿la tenéis también como hobby? Es decir, ¿hacéis o ya agota demasiado? O después de, Nos o dicen después que- de salir del trabajo vaya a mitad de Puerta Real a ver gente. Pues, Una multitud. hay veces Emborracharos de multitud. nos dicen que no tenemos hartura y hay veces que no eres capaz de distinguir cuándo termina el trabajo y cuándo empieza el ocio. El ocio. Y como además de trabajar y nos gusta la montaña. De hecho, nosotros cuando las transferencias pasamos a... Yo estuve en la Junta un año trabajando como guardia de la Junta y luego voluntariamente me pasé al Ministerio. Cuando el Ministerio dijo que quería que se quedaran ahí 2 guardas, él y yo voluntariamente nos pasamos. Ah, al entonces Ministerio. habéis elegido estar ahí, Sí, sí, ¿no? sí. Y Con todas las consecuencias. con menos sueldo porque yo en la Junta cobraba más. Lo mismo, en la Junta por el mismo trabajo te pagan más. Pero como la zona donde estamos nosotros es la alta montaña, pues elegimos quedarnos ahí. Os gusta esa zona, ¿no? Sí, no hay carriles, entonces como si tuvieran un entrenador personal. No necesitáis ir al gimnasio, ¿no? Claro. No, para nada. La Está ahí preparado. La verdad que es un trabajo muy bonito. Te tiene que gustar, pero vamos, en principio a día de hoy no lo vamos a cambiar. ¿Hay momentos o días que os resulta duro, que habéis vivido una experiencia Sí. de arrepentir o de extrema? No, Sí. bueno, arrepentirnos, hombre. Arrepentido no, situación- pero de extrema sí. Extrema, sí, ¿no? De ¡guau! Pues contadnos alguna de ellas. El dolor del frío duele mucho las manos. No, hombre, el trabajo este tiene pues, como otros, ¿no? En verano hace calor, en invierno hace frío, ¿no? En verano te molestan las moscas, muchas cosillas, pero que sarna con gusto no pica. Luego situaciones delicadas, pues sí, hemos vivido situaciones desagradables, pues claro. Desde eso, de tener que ir a buscar a personas desaparecidas, o, ¿qué te digo yo? ¿Vosotros intervenís en los equipos de rescate cuando hay que rescatar a alguien No. o algo? ¿Intervenís? O... No, las competencias en rescate las tiene la Guardia Civil de Montaña
que además son súper profesionales y súper buenos en su trabajo. Y el rescate en alta montaña es competencia de ellos. Nosotros algunas veces hemos colaborado cuando alguien se ha perdido en una zona que nosotros conocemos. Sí hemos colaborado porque conocemos búsqueda, esa zona, ¿no? Y hemos colaborado en la búsqueda, sí. Pero lo que es el rescate en alta montaña puro y duro... Sí, pero cuando se trata de buscar a personas, vosotros sí intervenís, sí, ¿no? Ahí sí, estáis buscando, y luego cuando ya hay sí. que extraer a esa persona del sitio es cuando interviene también la Guardia Civil, ¿no? Sí, están más preparados para ello, ¿no? Sí, están hiper preparados. Son escuché hace un tiempo de que iban precisamente también a Estados Unidos, a las montañas rocosas, a dar cursos a los especialistas de allí de rescate, ¿no? Así que parece que están muy bien considerados internacionalmente. Sí. Ellos tienen en Jaca un grupo de especialistas de rescate en montaña que son los que imparten las clases en el curso que se hace para ingresar en el servicio de rescate. Y son una gente... Son buenos, ¿no? Muy competentes, muy profesionales, muy preparados y muy bien. Muy sacrificados. ¿Vosotros llegáis a la zona de la estación de esquí o no? Sí, precisamente... Pues vais arreglados, ¿no? No, precisamente... Con la cantidad de gente que va allí y la preparación que lleva, que los ve allí con los plásticos tirándose al lado de unos riscos impresionantes. Claro. Y precisamente nuestra zona, nuestro territorio, la finca propiedad del Ministerio es el límite norte de la estación de esquí, del dominio esquiable. O sea, nosotros limitamos con el dominio esquiable. Es vuestro límite, ¿no? Sí. Claro. Sí. Con el Valle Monachín, ¿no? Con lo que es Huejar Sierra, ¿no? Y el Valle del San Juan. El Valle del San Juan. Y lindamos con la estación de esquí, claro. ¿Cómo podemos hacer una invitación a nuestros oyentes para que se lo inculquen a los niños? Es decir, ¿cómo podemos seguir conservando todo lo que tenemos? Pues disfrutándola, haciendo uso de ella, pero haciendo uso de la suerte de lo que tenemos, del macizo, en general de todo, ¿no? No tiene por qué ser Sierra Nevada. Todo el entorno que tengamos, tenga figura de protección o no tenga figura de protección, disfrutarla, hacer uso de ella, pero no dejando el mínimo de huella, ¿no? Respetando, ¿no? Y respetando a los padres. Los niños casi no hay que enseñarles. Quiero decir, si tú vas respetando, los niños sabemos que son esponjas y adquieren los mismos hábitos, incluso mejoran, ¿no? Mejoran. Entonces, pues bueno, lo normal en estos casos, ¿no? Respetar la normativa que haya de la zona y no sé, ¿qué más? Tampoco hace falta tanto... Una cosa importante también es que tampoco se puede caer en la idea a veces de proteger solo las zonas que están declaradas Parque Nacional, Parque Natural. Que eso a veces enfocamos la protección en esos territorios y nos olvidamos del resto. Y lo que no podemos es tener parques temáticos. O sea, no podemos tener un parque nacional excesivamente conservado y todo lo que hay alrededor, aunque no sea figura de protección, abandonado, en mal estado. Entonces, tiene que ser una protección integral. Habrá zonas del territorio que por sus valores tengan que tener un parque nacional, un parque natural, pero todo lo demás tiene que tener también una protección y una actuación. Entonces tiene que ser una actitud, ante la vida, ante... Claro, ¿no? Es que no nos sirve para nada que el río Genil en la zona de altas cumbres tenga una calidad excepcional y luego en la zona que pasa por la ciudad sea un basurero. Un basurero, ¿no? sí. Claro. Es una cuestión de educación, ¿no? Una cuestión de cultura del ciudadano, de cuidar el medio ambiente y de protegerlo. Siempre lo que uno se plantea, yo por lo menos nunca lo he entendido, ¿no? Si vas a un sitio porque te gusta y lo disfrutas, ¿no? ¿Cómo puedes estropearlo? Hay que ser un poco imbécil, ¿no? De llegar a un sitio y te gusta cómo lo ves y justamente allí sueltas las bolsas, sueltas la mugre y te vas, ¿no? Claro. Es que aquí nos pasa un poco, pero yo creo que eso será cuestión de tiempo y con los años cambiará, que por nuestro carácter, nuestra forma de ser, parece que un poco aquí la cosa pública se entiende como algo de lo que se puede abusar y deteriorar, como por ejemplo en los países norteeuropeos la cosa pública se entiende al contrario, ¿no? Algo que todo el mundo tiene que cuidar. Entonces aquí quizá todavía nos falta ese pequeño paso, entender la cosa pública como algo valioso y que todos tenemos que cuidar, no al contrario. Bueno, pues ha sido muy interesante charlar con vosotros, ya sabemos un poquito más de algo que tenemos muy cerca, como es la sierra. Y sí pedimos, pues como nos habéis comentado, ¿no? De que la gente se informe un poquito antes de ir allí. Puede ser un sitio peligroso, pero a la vez un sitio para disfrutarlo. Y también un sitio para cuidarlo. Lo tenemos ahí al lado, lo tenemos también para nuestros hijos y para nosotros mismos volver.
Así que un poquito de educación y un poquito de información. Ellos están para informarnos, están para ayudarnos allí y les podemos solicitar toda la información que haga falta, y también en las mismas páginas web y en la información que da el Ministerio al respecto o la Junta de Andalucía. Por lo tanto, buenas noches, César, muchas gracias por tu intervención. A vosotros, muchas gracias. Buenas noches, Javier. Gracias. Y buenas noches, Enca. Buenas noches, gracias. Venga, buenas noches. Con esto cortamos este programa y os invitamos al programa del miércoles que viene, en el que trataremos otro tema de interés ciudadano, para concienciarnos todos de que las sociedades que tenemos es función de todos y cada uno de nosotros, que funcionen bien. Entender lo que hemos comentado. El espacio público es de todos. O lo cuidamos o simplemente no funcionará. Buenas noches y gracias por vuestra atención. Estás escuchando El Despertar, espacio patrocinado por Psique, Centro de Bienestar Físico y Mental. Visita nuestra web psique.net.